Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio que hemos creado a través de la comunidad de Escolé, donde vamos a hacer nuestro primer seminario virtual de escuela en casa para principiantes. Mi nombre es María del Pilar Pinzón, soy psicóloga de profesión, tengo una especialización en necesidades educativas especiales, una maestría en neuropsicología y educación de la Universidad de La Rioja de España. Soy mamá de dos chicos, uno de 11 años, Jesús Alejandro López, y uno de 12 años, Ángel López, nacida en Bogotá. Hace 8 años vivo en Barranquilla, muchos años viviendo en Bucaramanga, algunos años viviendo en Chile, y pues con una amplia experiencia en temas de educación. Y hace más o menos unos 5 años, de forma intermitente, he tenido a mis hijos en este tema de la escuela en casa. Entonces, hoy pues queremos motivar, inspirar, mostrar caminos para que las familias y las personas que quieran tomar este camino de la escuela en casa, pues de pronto podamos ser quizás una guía, una inspiración o un camino a seguir, que no necesariamente tiene que ser el mismo camino de nosotros, sino que puede ser el encontrar el camino propio de cada familia en este hermoso proceso de educar en escuela en casa. Entonces, les doy la bienvenida a Carolina y Angelín, que son mis compañeras en este seminario y mis compañeras de vida en los últimos años, y las compañeras en procesos de crianza con estos hijos. Entonces, Caro, inicias tú, por favor, presentándote. Hola, buenas noches a todos. Qué lindo estar aquí reunidos de diferentes partes de Colombia. Yo soy de Pasto y Barranquilla me acogió hace 14 años, a mí y a mi familia. Soy mamá, soy odontóloga pediatra, mi esposo es médico. Como les conté en el video, tenemos un hijo de 12 años y el proceso de Jero comenzó hace 5 años más o menos en nuestra educación en familia. Un proceso que amamos profundamente, somos recontra enamorados de este estilo de vida. Y bueno, alguna vez estuvimos en ese lugar y siempre nos surgieron preguntas, todos los días surgen preguntas y bueno, qué lindo estar aquí, poder compartir con ustedes y que algo les quede y les podamos ayudar. Dale, perfecto. Angelín, continúa tu cosa. Hola, soy Angelín Balú. Mi esposo y yo vivimos en Barranquilla junto con Pilar, Carolina y muchos otros costeños aquí en Colombia. Tenemos 3 hijas. Taylor tiene 16, Olivia tiene 13 y Rose acaba de cumplir 12. Y entonces estamos en ese mismo rango de edades que tienen los hijos de Pilar y el hijo de Caro. Entonces hacemos muchas cosas juntos. Pero el favorito creo que es surf, ¿no, chicas? Por tener playa ahí. Amamos la playa, amamos la playa. No, yo estoy muy apasionada, soy muy apasionada por el tema en que voy a hablar esta noche. Tanto que yo hice esa charla en inglés primero porque me puedo expresar mucho mejor en mi primer idioma. Yo soy canadiense, pero tengo dual nacionalidad con Estados Unidos. Mi esposo es estadounidense, pero crecí en Brasil. Yo soy ciudadana del mundo. Entonces me alegra mucho que haya tantas personas aquí en el chat que son de países diferentes, de lugares distintos, y lo que nosotros queremos compartir en esta noche y en los próximos 3 días realmente es quitar quizás un poco del miedo que existe cuando uno empieza algo nuevo, una jornada nueva,
y poder contestar unas preguntas y también hacer muchas más preguntas, que a veces tenemos miedo de las preguntas, pero como van a escuchar en mi charla esta noche, las preguntas son buenas. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que vas a poder disfrutar durante esas 3 sesiones. La primera sesión del día de hoy va a estar a cargo de Angeline. Angeline nos va a contar un poco sobre esa filosofía de la educación en casa, como lo planteaba ella, hacernos preguntas, resolver preguntas y crearnos preguntas nuevas sobre este maravilloso camino de la escuela en casa. Esta va a ser la sesión de hoy. Vamos hasta aproximadamente las 9 de la noche. Vamos a tener un espacio de preguntas. Si ustedes quieren, pueden ir por favor escribiendo por el chat si tienen dudas, preguntas. Y Angeli, pues y nosotros vamos a estar dispuestos luego casi ya finalizando los últimos 20, 30 minuticos a resolver inquietudes y preguntas. El día de mañana voy a estar yo hablando de uno de los, o sea, tratamos de mirar como cuáles eran los temas que recurrentemente nos preguntan a nosotras sobre esto de la educación en casa. Y una de las preguntas más recurrentes que nosotros tenemos cuando contamos que somos mamás que hacemos escuela en casa es ¿y cómo se socializan? ¿Y cómo se cuida la salud mental de un hijo así? Y él va a estar encerrado todo el día en la casa. ¿Y cómo logro que él no esté metido todo el día en el computador? Entonces, bueno, el día de mañana yo estaré a cargo como de hacer esa guía o contarles un poquito desde la experiencia que hemos tenido, cuáles podrían ser algunas de las alternativas para hacer escuela en casa, trabajando la inteligencia emocional, trabajando las inteligencias múltiples y sobre todo encontrando caminos agradables y adecuados de acuerdo a cada una de las familias. Y en la última sesión estará a cargo de Carolina Hurtado. Carolina nos va a contar ya como los temas más neurálgicos en esto de la certificación, cómo se certifica, qué es lo que dice la ley frente a temas de educación en casa, qué alternativas hay, cuáles son de repente las formas que nosotros conocemos por las cuales las personas hacen escuela en casa. Entonces, bueno, vamos a tener 3 sesiones muy lindas. Las 3 sesiones quedan grabadas para las mamitas o familias que de repente las quieran ver o que no la pudo ver el esposo o que la quieren repetir para anotar algunos datos. Luego les vamos a compartir ya finalizando, yo creo que la primerita semana de octubre, les vamos a entregar un certificado de participación, van a recibir un material pedagógico de obsequio y además material pedagógico que puede ser útil para todo este proceso de escuela en casa, documentos, PDFs que pueden ser útiles también como para profundizar un poco más los temas que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, Angeline, el escenario es tuyo. Si de repente alguien tiene dudas o de pronto hay palabras que de repente no las entendieron o algo, lo pueden escribir por el chat y estamos ahí súper pendientes. Entonces, Angeline, el espacio es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno. Opa. Se me fue mis notas. Una insatisfacción con la aplicación de lo que yo entendía que era la educación invadía cada día de nuestra escuela en casa como el olor feo y duradero de una zorrilla o comida podrida en la refri. Pero yo soy maestra. Esto debe ser fácil. Tengo 3 alumnas y están aprendiendo los conceptos más básicos de la vida, ¿verdad? ¿Por qué estoy tan incómoda y me siento tan incapaz de aplicar mi propia experiencia como maestra a mis propias hijas? La verdad es que yo quería más. Estaba insatisfecha con cada currículo que probaba porque siempre faltaba algo.
No lo sabía en el momento, pero lo que faltaba era la belleza. Era un huésped que habitaba nuestras paredes como un vapor. De vez en cuando, cuando sentiríamos su presencia, pero sin falta nos dejaría tan pronto que aparecería. Esta desilusión aumentaba durante años mientras yo hacía todo lo que sabía hacer como maestra. Traté de pensar en todo. Nuestra aula fue redescubierta de innumerables maneras. Yo usaba cada truco que había aprendido como maestra, pero solo hubo chispas pequeñitas del aprendizaje que yo deseaba. En el transcurso del tiempo, una verdad se hizo muy obvia para mí. Yo no sabía lo que era la educación. De verdad, creí que sí al comienzo, pero al convertirse los meses en años, esta verdad molesta sonaba más y más fuerte en mis oídos como una campana. ¿Qué es la educación? Un día, mientras buscaba una vez más una currícula que valía la pena, tuve una idea. Escribiría todo lo que podía recordar de mis años formativos en la educación. La hoja empezó a llenarse mientras recordaba libros que me leyeron en voz alta, libros que yo leí en la casa de literatura, canciones, poesía, obras de teatro, versículos bíblicos, proyectos de arte y conjugaciones de verbos en portugués que cantábamos como clase. Escribí la tabla periódica al ritmo de Un mundo ideal que inventé de Aladín. Quisiera que tomamos unos minutos y quiero que anotan ustedes, reflexionan y recuerdan algunas cositas, 2, 3 cosas que ustedes pueden recordar de tus años formativos. Anoten lo que ustedes recuerdan. Puede ser en un bloque de papel que tienen y si quieran pueden poner en el chat ahí. En algunos momentos vamos a leer lo que ustedes recuerdan. Les voy a dar unos minutos. Ok. Pilar dice que yo tengo dividido algunos sentimientos lindos, otros muy tristes y dolorosos. Ok. ¿Quién más? Angelín, qué pena molestar. ¿Tú me podrías repetir qué es lo que debemos escribir? Claro que sí. Vamos a hacer la misma tarea que yo hice. Vamos a recordar cosas que podemos recordar de los años formativos. O sea, yo cuando me puse a pensar, yo podía recordar proyectos de arte que yo hice, canciones me venían a la mente, conjugaciones de verbos en portugués. Entonces, si tienen algo que te viene a la mente que tiene ahí grabado de sus años formativos, que escriben en el chat. Ok, Angélica dice, recuerdo los torneos de voleibol, las clases de música.
un día en que hicimos la disección de una rana como una operación, ¿ok? A ver, Caro dice, recuerdo partidos de básquetbol y muchas horas de clase, ¿ok? Ana dice, de todo lo teórico, recuerdo menos de 10% quizás. Recuerdo una mala maestra y a la mejor maestra recuerdo juegos con mis amigas. ¿Ok? Sandra dice, realizar todos los ejercicios de la Baldor en matemáticas. ¿Ok? Los concursos de ortografía. ¿Ok? Interesante. Bueno, van colocando ahí en el chat y yo voy a continuar. Oh, tenemos más una aquí. La urbanidad de Careño, los encuentros con amigos en mi casa. Ok, perfecto. Los concursos de danza. Ok, chévere. Yo miré mi lista, como ustedes hicieron una lista también, y pueden seguir con esa tarea de escribir más y más cosas mientras van reflexionando en lo que realmente recuerdan de sus años formativos. Es un proceso muy que te va a ayudar en ese proceso de educación en casa. Bueno, yo miré mi lista de educación y la encontré muy interesante, lo que yo recordaba. Todas estas líneas tenían algo en común para mí, las artes. ¿Será que no recordaba ningún hecho gráfico, fecha, ningún examen específico? Sondeaba los recesos de mi mente en busca de algún fragmento de algo que se asemejaba a mi entendimiento del conocimiento. Y nada. Podría ser que es simplemente que esto se alinea con mi inclinación de usar el lado derecho de mi cerebro. Es posible. Yo ya estaba intrigada yo. Así que de inmediato me puse a investigar distintas metodologías educacionales que presentaban la información por medio de las artes. No tenía que buscar por mucho tiempo. La educación clásica surgía vez tras vez. Sí, por fin. Yo puedo conformar nuestra educación para funcionar con una estrategia clásica. Ay, listo, ya tengo el método, ya sé qué hacer. Leí varios libros grandes sobre la educación clásica. Yo planificaba. Caramba, cómo planificaba. Al terminar de planificar, había tomado todo lo que había leído y lo había compilado en un día escolar rígido, pero a la vez inclinado a las artes liberales. Estábamos listas para memorizar una cantidad enorme de información por medios de canciones, cantos estilo gregoriano, por supuesto, y resúmenes. Estaba exhausta, pero determinada. Estudiábamos así durante unos 8 meses antes de salir para los Estados Unidos para nuestro primer tiempo de rendir informes sobre nuestro trabajo como misioneros aquí en Colombia. Pero algo no andaba bien. El olor de la insatisfacción regresaba lentamente, pero yo no le hacía caso, determinada de creer que esto por fin estaba bien. Todo el tiempo que usábamos esta estrategia, yo seguía leyendo bastante y buscaba entendimiento en lo que es el aprendizaje. Empecé a leer más acerca de la época clásica y unas palabras y conceptos de filosofía empezaron a resonar
en mis estudios personales. La palabra paideia, scholé, virtud, verdad, bondad y belleza. Mi vida espiritual tomó vuelo. Al leer filosofía y su impacto fundamental sobre la educación, mi hambre crecía y crecía. Empecé a ver los propósitos de Dios en todo aspecto de mi vida. Qué belleza lo que leía, pero ¿cómo funciona esto en nuestra escuela en casa? No podía dar en el clavo en este punto. El Señor tejió algunos hilos muy coloridos en mi vida en varios lugares. No puedo identificar ningún momento especial ni el día que esa verdad entró en mi corazón de una forma permanente, pero se estableció y continúa morando ahí como un huésped muy esperado. La bella fragancia de verdad, al final, ahuyentó el mal olor de hechos e información seca. Yo no me había dado cuenta de cómo un sistema sofocante había quitado mi gozo. Los sistemas en sí no son malvados, son almacenes de información. El problema que yo encontraba era que yo le estaba despojando nuestro aprendizaje de todo menos los hechos absolutamente necesarios para ser repetidos de pura memoria. El problema con esta estrategia es que le falta respeto al mismo creador de todo. Esta charla tiene como un propósito provocar sus pensamientos e intelecto. De hecho, ahí es exactamente donde terminaremos en nuestra búsqueda. Preguntas y respuestas y más preguntas. Al final vamos a volver a la búsqueda. Tal vez como yo, nunca cuestionaste la forma en que se hacían las cosas, hasta que te convertiste en mamá y maestra o papá y maestro. Tal vez hayas cuestionado las cosas durante mucho tiempo, pero no sabías si debías ir en contra de lo que hemos aceptado como nuestro sistema educativo. Mi objetivo aquí, en esta charla, no es hablar de todas las formas en que el sistema educativo nos ha fallado. Como descubriremos, cada época ha cuestionado su sistema educativo y ha creído que reforma y reinvención era necesario. Con un pincel amplio, deseo sumergirme en la pintura de la filosofía y barrer suavemente la superficie de un tema que es muy amplio. Mi deseo es provocar más preguntas y una curiosidad por encontrar la verdad, la bondad y la belleza. ¿Qué quiero para mis hijos? En mi caso, mis hijas. Yo quiero que mis hijas busquen la verdad, la bondad y la belleza. Que verían sus vidas como una jornada completa de aprendizaje, amor y servicio. De repente, las materias y la información se vuelven aburridos en comparación con el panorama general y la búsqueda de aprendizaje. Esta charla se trata de vivir plenamente como fuimos creados para vivir. Se trata de unirse a una conversación que se ha tenido desde el principio, que entraríamos en la historia, imaginaríamos cómo era estar a bordo del Santa María, explorando y esperando más allá de toda esperanza que el océano no chocara contra una cascada interminable de la faz de la tierra.
que veríamos la historia como una historia real, con gente real, luchando por la moral, que leeríamos y escucharíamos poesía con pequeños mundos bailando con vida en nuestra imaginación, que saldríamos siempre que fuera posible y nos notara, que contemplemos la vida a medida que se desarrolla en estaciones, flores, árboles y vida silvestre justo afuera de nuestra puerta, que tendríamos oídos para escuchar el canto de los pájaros y ver cómo hacen nidos y migran dentro y fuera de nuestras vidas, que leeríamos buenos libros con personajes reales que lucharon contra lo que estaba bien y lo que estaba malo, igual a nosotros. Libros que han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo grandes libros que nos invitan a conocer la vida de los personajes y personas reales. Acércase al mundo con un propósito. Antes de responder cómo podemos tener esto, debemos luchar con el por qué. Mientras pensamos y buscamos nuestro por qué, nos dará la base más importante para nuestros hogares. Propósito y curiosidad. Volveremos a ser aprendices. Quizás como yo, las asignaturas se han convertido en la base de la educación en casa. Los hechos, la información, las materias, el análisis se han convertido en su objetivo final. La ciencia y los conocimientos que hemos desarrollado a lo largo de la historia son importantes, pero faltan algo muy importante. Sígueme con eso. Faltan el amor. Tomás de Aquino dijo, la primera condición para amar algo es conocerlo. Es algo muy diferente para mí leer sobre la variedad de palmeras en Barranquilla que experimentarlas de primera mano. Despertar y sentarse en la cama, contemplando sus largos brazos rozando la ventana de nuestra habitación. Escucharlos cacarear y balancearse mientras el viento nos atraviesa en las brisas de noviembre, mientras me siento en el patio leyendo. Recoger las pequeñas bayas rojas que caen alrededor de su base y sentir su olor con asombro. Ver cómo las arañas se instalan en los arbustos de palmera verde oscuro, bajos y rechonchos de nuestro vecindario. Para admirar las hermosas hojas extendidas que parecen manos puntiagudas, gigantes que se estiran para chocar los 5. Parecieran así, ¿verdad, Caro? Cuando amamos algo, lo respetamos por lo que es. No nos apresuramos a separarlo y clasificarlo. Nuestro primer instinto debe ser una curiosidad para saber qué es. Observamos. Nos damos cuenta. Nosotros contemplamos. Miramos y vemos con los ojos abiertos. ¿Recuerdas esta lista en la que trabajamos de lo que recordamos de nuestros años de formación? Comencemos una nueva página. En esta página en blanco, me gustaría que espiaras tu infancia en búsqueda de momentos de amor y de ternura. Esto podría ser en la escuela, en el hogar, en los deportes, con la familia. Trate de recordar algunos recuerdos muy claros
enfocados en los sentidos, quizás un olor, un sentir, algo que recuerdas, un escuchar. Traten de pensar en los 5 sentidos, reflexionando en unos momentos de amor y ternura de este mismo tiempo. Algunos ya han dicho lugares y eventos que han pasado, pero quiero que piensan un poco más allá en lo que estaba pasando a tu alrededor. Con las personas, puede ser con las personas que estaban o con un evento, lo que pasaba. Para mí, recuerdo mucho el olor de la mandarina. Mi papá, los sábados, exprimía la naranja y teníamos jugo fresco todos los sábados, o no sé si fue todos los sábados, pero en mi memoria eran casi todos los sábados. Entonces tengo ese olor de amor de mi papá haciendo ese trabajo para nosotros como familia. Entonces, tomen algunos momentos para reflexionar y si quieren poner en el chat algo que recuerden. Caro, ¿quieres ir leyendo lo que las personas van colocando en el chat? Nos dicen, bueno, yo coloqué todas las mañanas el café. Olga dice, mi nona moliendo yuca para hacer empanadas. Pili dice, recuerdo largas conversaciones con mi padre leyendo el periódico los domingos. Ok. ¿Y qué de los 5 sentidos, Caro, Olga y Pilar? ¿Qué de esas memorias tienen, recuerdan con los 5 sentidos? Angélica dice, el olor de la casa de las monjas donde nos enseñaban a tejer. Pili dice, yo recuerdo la voz de mi padre, ver el periódico. Yo recuerdo todas las risas, las charlas alrededor del café. El café va junto con risas y conversaciones. Sí. Blanca, mi papá bajando a desayunar, dejando en la casa el olor de su fragancia favorita. Ok. Voy a esperar más algunos. Olga, el olor de las empanadas. Nos gusta la comida. Lucía, yo recuerdo que molíamos caña para hacer panel. Sandra, el sonido del pedal de la máquina de coser de mi madre. Chévere.
Súper. Bueno, vuelvo a repetir lo que dije antes de la pregunta. Cuando amamos algo, lo respetamos por lo que es. No nos apresuramos a separarlo y clasificarlo. Nuestro primer instinto debe ser una de curiosidad para saber qué es. Es observar, es darse cuenta, contemplar, mirar y ver con los ojos abiertos. Por lo tanto, eso nos da algunas preguntas excelentes para hacernos continuamente a medida que aprendemos en el hogar. Si quisieran, pueden anotar. Estoy abordando este tema con el deseo de conocerlo de verdad y amarlo. Esa es una pregunta. Voy a hacerlo de nuevo. Estoy abordando este tema con el deseo de conocerlo de verdad y amarlo. Una otra pregunta. Angie, ¿te refieres a este tema como al tema de la educación? Sí. Ok. Sí. Estoy tamizando o analizando esta cosa antes de observarla. Voy a decir de nuevo. Estoy tamizando o analizando esta cosa antes de observarla. Un ejemplo de eso surgió hace unos años con mi familia. Todavía no habíamos estudiado mucho de las estrellas y los planetas. De hecho, después de leer sobre las lluvias siempre me hace difícil decir esa palabra, meteoros, ¿sí? Lluvias de meteoros. ¿Sí? Lluvia de meteoros. Ok, lluvias de meteoros de las Perseidas en agosto de cada año. Me di cuenta de que nunca me había acostado sobre una manta bajo las estrellas con mis hijas. Mi cerebro de maestra aprovechó la oportunidad de sacar mapas de constelaciones, leer sobre Galileo, recopilar información sobre astronomía. Sin embargo, no lo hice. La noche en que los meteoros estaban en su apogeo, fuimos a un campo abierto con mantas y nos acostamos hombro con hombro y permitimos que nuestros ojos se adaptaran a la oscuridad que nos envolvía. Poco después comenzó el espectáculo en el cielo. Vimos estrellas fugaces y miramos maravillados la extensión del cielo. Todos comenzamos a cantar Estrellita, ¿dónde estás? Y nos reímos porque son demasiado mayores para esas canciones, ¿cierto? Nunca olvidaremos esa noche. Nos acercamos con curiosidad y asombro y ha impulsado el movimiento para saber más y hacer más preguntas. Esta forma de aprender y amar requiere humildad y respeto. Nos hace observar sin un veredicto. Nos enseña el respeto por las personas y la creación. Me mueve a querer conocer a Dios. Celebra las preguntas que persisten. Estas preguntas nos piden que admitamos que no sabemos mucho. El mismo Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Estaba preocupado por la mayor barrera para toda mejora, la vanidad del conocimiento, el orgullo.
La Biblia dice que el conocimiento enaltece, pero el amor edifica, en 1 Corintios 8:1. Nuestra búsqueda debe basarse en el amor, diría uno, la mayor virtud de todas. Esto es difícil comprender como sociedad moderna y utilitaria. En un libro que se llama Considere esto, por la autora Karen Glass, cita a David Hicks y luego comenta. Te voy a leer la cita. El propósito de la educación no es la asimilación de hechos o la retención de información, sino la habituación de la mente y el cuerpo a querer y actuar de acuerdo con lo que uno sabe. Esta idea de que la educación se trata más de hacer lo correcto en lugar de simplemente conocer información se basa en una larga tradición. Cuando nuestro conocimiento se transforma en acción, se convierte en virtud. Y la virtud era el objetivo de los educadores clásicos. ¿De qué me sirve hablar lenguas humanas o angélicas si me falta el amor? No soy más que una campana que repica a unos platillos que hacen ruido. ¿De qué me sirve comunicar mensajes de parte de Dios, penetrar todos los secretos y poseer la más profunda ciencia? ¿De qué me vale tener toda la fe que se precisa para mover montañas si me falta el amor? No soy nada. Eso viene de 1 Corintios 13. Este amor que deseamos nos mueve a la acción. Tanto Platón como Aristóteles vincularon el conocimiento con la acción en el comportamiento. Su deseo era enseñar a los niños no solo a saber lo que es correcto, sino también a amar lo que es bueno, verdadero y hermoso, para que su conducta refleja su comprensión. Hemos vuelto a la pregunta con que empecé. ¿Qué es la educación? Sin embargo, me di cuenta por la lectura de la filosofía clásica y el libro Considera esto de Karen Glass, de que la pregunta se remonta aún más atrás que qué es la educación. ¿Qué es una persona? ¿Qué es el hombre? Antes que empiecen a dar una mirada de aburrimiento, como yo hice al leer esto por la primera vez, mis clases de educación en la universidad hacían referencia a esta cuestión al entrar en un aula. Aprendí que debemos saber quién es nuestro alumno para poder enseñar y servirle bien como maestro. ¿Qué significa ser plenamente humano? Esto, lo que nosotros definimos como un humano, informa cada decisión referente a las mismas vidas a quienes enseñamos y su aprendizaje. Karen Glass dijo, un concepto erróneo o incompleto del hombre resultará en una filosofía errónea. Y en el caso de la educación, en métodos de enseñanza erróneas que no abordan completamente las necesidades de los alumnos. Otra pregunta. ¿Fuimos creados? Dependiendo de cómo respondemos a esta pregunta, empezamos a formar nuestra filosofía en la vida, la cual informa nuestra filosofía de educación. Si creemos que como humanos somos máquinas, entonces nuestra meta principal será ¿qué? Producir de forma eficiente y cumplir tareas, ¿verdad? Si creemos que fuimos creados según la imagen de Dios o un creador,
empezamos a darnos cuenta de que fuimos hechos con un propósito. La persona completa se conforma por cuerpo, mente y alma. Si creemos en un creador, empezamos a buscar significado en toda la creación. Repentinamente, todos los conceptos y sistemas de información hechos por el hombre comienzan a traslaparse y conectarse en maneras nuevas e increíbles. Se irradia la inspiración y nos despertamos maravillados y asombrados por la interesa y conexión del mundo creado. Imagínense mi sorpresa y emoción al encontrar las mismas preguntas que yo tenía se habían estado haciendo durante miles de años. Yo no estaba sola. Incontables otros nos han precedido en esta búsqueda. Muchos llaman a esta búsqueda la gran conversación. Yo había estado escuchando desde el margen y muy animada. Yo tomaba apuntes. Mientras tanto, regresaba a una reformadora que guiaría la trayectoria de mi viaje educacional. Charlotte Mason es una educadora y reformadora británica en la era victoriana, que empezó sus principios de educación con un principio muy básico. Los niños nacen siendo personas. Ella contradijo la popular comunidad científica con este principio. Era mayormente aceptado que los niños al nacer eran menos que personas, aún incapaces de pensamientos y sentimientos propios a una persona. Se decía que los niños evolucionaban después de nacer y se convertían en personas plenas. Charlotte Mason argumentaba que los niños de verdad sí son personas desde el comienzo y que merecen ser respetadas. Los principios, eso es una cita, los principios sólidos que son viejos fácilmente pueden colocarse sobre la repisa y olvidarse, a menos que en cada regeneración sucesiva se pueden encontrar unas cuantas personas diligentes quienes se darán el trabajo de volvernos a sacar de los almacenes. Godolphin Rupert fue la persona quien dijo eso. Charlotte Mason sirvió como la bibliotecaria que sacaba esos principios sólidos y trascendentes de la repisa para mí y los compuso para una mayor comprensión. En mi viaje personal con enseñar a mis hijas en casa, ya había experimentado lo que era una educación sin belleza. Nosotros en el mundo moderno hemos creído que hemos llegado en la era de la ciencia y tecnología. Resulta que nos hemos desviado tanto de lo que se daba por sentado durante miles de años antes de nosotros. Al nivel más básico, durante miles de años, los humanos hemos aceptado intuitivamente que existe más que solo el mundo físico. Se entendía que el ser humano era más que un cuerpo físico. Lo más importante de una persona entera era el espíritu y la mente. El mundo a nuestro alrededor está lleno de lo visible y lo invisible. Antes que pudiera seguir con mi búsqueda, tuve que hacerme las preguntas básicas, filosóficas. Quisiera tomar un poquito de tiempo, de nuevo, para reflexionar sobre esas preguntas hoy. Quiero que los escriben. ¿Qué es el hombre? Fuimos creados.
Y la pregunta que sigue, si fuimos creados ¿para qué? ¿Qué propósito? En base de las respuestas a estas preguntas, tenemos el cimiento de nuestro propósito. A continuación veremos muy brevemente, la historia entrelazada de la filosofía de la educación. Por ejemplo, durante la edad victoriana de Charlotte Mason, las ciencias prevalecían y se expandían para excluir la tradición y los principios que se pasaban de generación en generación. Durante la era de Sócrates, Platón y Aristóteles, la filosofía calaba en todo aspecto de la vida. Había un respeto por la sabiduría. Los grandes filósofos se dedicaban al aprendizaje con humildad y curiosidad. Ahí vienen esas dos palabras de nuevo, humildad y curiosidad. El desarrollo del carácter era el principio fundamental del aprendizaje y el camino hacia el conocimiento. Hablaremos de esto en un momento. Quisiera compartir una cita de David Hicks que dice: el propósito de la educación no es la asimilación de hechos ni la retención de información, sino el acostumbramiento de la mente y el cuerpo a querer y actuar de acuerdo con lo que uno sabe. Saber es mucho más que una lista o agrupación de información. Es muy diferente leer una descripción sobre una raza en particular de perro a vivir y amar con uno personalmente. Hay un conocimiento íntimo que se apodera de nuestro conocimiento y que le da un significado especial. Lo que entendían los antiguos por instinto era que el verdadero conocimiento conecta, sintetiza y une. El conocimiento debe valerse por su belleza. Nuestra edad utilitarista ha desmenuzado el conocimiento en campos de conocimiento, partes, hechos y etiquetas fragmentadas. Una planta apenas puede verse sin la disección de sus partes y etiquetas. Platón dijo: pero al amar correctamente es amar lo que es ordenado y bello de manera educada, disciplinada, pues el objetivo de la educación es enseñarnos a amar lo bello. Voy a decirlo de nuevo. El objetivo de la educación es enseñarnos a amar lo bello. Eso dijo Platón. ¿Qué creen que quiso decir Platón cuando utilizó la palabra bello aquí? Sin ir muy lejos en la degradación de la educación, vale mencionar que cada era ha estado insatisfecha con su filosofía actual de aprendizaje y que surgirían los reformadores. Lo que atañe a esta conversación son los principios que han sido, sin tiempo, verdaderos a través de la historia. Aristóteles describió el clima de su tiempo en 350 años antes de Cristo. Escuchen lo que él dijo. Como son las cosas, hay desacuerdo en cuanto a las materias, pues la humanidad de ninguna manera está de acuerdo sobre lo que se enseña. Si buscamos la virtud o la mejor vida, tampoco está claro si la educación tiene que ver más con lo intelectual o con la virtud moral. La práctica actual
Es desconcertante. Nadie sabe sobre cuál principio debemos proceder. ¿Debo ser lo útil en la vida o la virtud o el conocimiento mayor la meta de nuestra capacitación? Esto dijo Aristóteles hace 2000 años. Entonces, ¿por qué digo esto? No estamos solos. No somos los primeros en luchar y pelear por esta meta de la capacitación. La idea no es imitar los métodos de los antiguos para lograr su intelecto. Su propósito verdadero no era el intelecto. Debemos contender con nuestro propósito. Debemos hacer el trabajo. Espera un segundo, Angeline. Acabamos de hablar sobre la importancia de esperar, preguntarse, observar y no precipitarse de la información. Sí, absolutamente. Y gracias por escucharme y estar pendientes de lo que yo estoy diciendo. Después de haber comenzado a sentar en las bases de nuestro propósito y haberlo pensado, no podemos brincar esa parte. Debemos entrar en skole. Skole es la palabra griega para lo que ahora llamamos escuela. Sin embargo, los griegos conocían la palabra como algo completamente diferente. Ocio y aprendizaje pausado. Aquí es donde comenzamos a hablar del cómo. Hasta ahora hemos hablado del por qué educar. Ahora vamos a hablar en el cómo. Y ahora todos los modernos están diciendo, ¡uf! Finalmente me vas a decir cómo hacerlo. Insisto nuevamente en lo importante que es tener una base del por qué. Y el propósito, tener eso muy claro antes de intentar implementar el cómo. Como modernistas, que somos nosotros que vivimos en este siglo, en este momento, somos modernos, queremos eliminar ese paso. Solo dime qué hacer. No tengo tiempo. Dime exactamente la lista que tengo que hacer y voy a hacer la lista y ya. Mis hijos van a terminar con la educación perfecta y no habrá ningún problema. Sin embargo, si tenemos esa actitud, como yo tuve, extrañaremos la belleza misma que estamos buscando. Skole es una forma humilde, respetuosa y curiosa de abordar el aprendizaje. Skole entra con descanso y curiosidad y luego permite que eso conduzca a preguntas. Después de habernos sentado ante la obra de arte o el excelente libro, la naturaleza, o haber escuchado la pieza musical, en fin, tomamos nuestro tiempo para observar. Empezamos a hacer preguntas. Muchas de estas preguntas surgirán naturalmente a medida que observemos y admiremos. Muchas de las preguntas no tendrán una respuesta inmediata o una respuesta que podemos decir a veces. Muchas de las preguntas plantearán otras preguntas. Mientras esto ocurre, sucede algo hermoso. Contendemos. Es posible que nos sintamos incómodos por no saber las respuestas. Eso es miedo. Esta incomodidad es exactamente donde queremos estar. Nos lleva a buscar. Este es el trabajo que mencioné anteriormente.
El trabajo es esta picazón en nuestras mentes que necesitamos rascar. Nos volvemos tan curiosos que nos lleva a buscar una respuesta. Debemos pensar. Pueden pensar que yo soy un poco loca de decir esa frase, pero si pensamos, no estamos pensando más. Queremos la respuesta y ya para memorizar, pero no pensar. Pensar es un trabajo duro. Una de mis analogías favoritas de Charlotte Mason es la de un banquete. Cierren sus ojos, no puedo ver los ojos de nadie, solo de Caro. Cierren sus ojos e imagínense. El conocimiento es como un hermoso banquete que se presenta ante nosotros. En la mesa del banquete tenemos una variedad de vistas, sabores y olores. Estamos sentados a la mesa con nuestros hijos. La mesa ya tiene algunas comidas increíbles. Y yo traigo de la cocina algunos platos favoritos, exquisitos, para agregar al banquete. Mientras me siento a la mesa con mis hijos y mi esposo, o a ustedes con su esposa, lo asimilo. En un banquete me tomo mi tiempo. Contemplo la hermosa escena. El aroma de la comida flota por la sala y se mezcla. La fiesta despierta mis sentidos y tengo curiosidad por saber a qué sabrá. Saboreo la comida y disfruto viendo a mis hijos consumir comida buena, completa y satisfactoria. Pueden abrir sus ojos. Tenga en cuenta que yo también estoy sentada a la mesa comiendo. La tabla no está numerada con el orden en el que debo consumir todos los alimentos. Existe una idea general de orden, pero no es obligatorio. En general, sé que es importante para mí y mi familia comer de diferentes grupos de alimentos. No necesito decirles a mis hijos exactamente qué grupos de alimentos están comiendo. Casi todos los grupos de alimentos están incorporados en deliciosas recetas para que las disfruten. Ten en cuenta que no voy a tomar un trozo de pastel y meterlo en la boca de mi hijo. Y para terminar con la analogía, no le estoy pidiendo, eso es un poco feo, no estoy pidiendo a mi hijo que escupe en otro plato todo lo que ha consumido. Es feo, ¿no? Pero ¿cómo es diferente que hacemos con la educación? En esta analogía, yo como adulto tengo experiencia, sin duda. Tengo recetas que me han dado otros y las probaré porque les encantaron en sus familias. Las mejores recetas se han transmitido de un lado a otro. Yo reconozco que no tengo toda la comida o un orden de los bocados que quiero que tomen durante la comida. El banquete en la mesa no es todo preparado por mí. Muchos otros, incluido mi esposo y mis hijos, han contribuido a lo disfrutamos y lo disfrutamos en comunidad. La virtud es como el aroma que baila a nuestro alrededor y nos lleva a actuar, a querer comer. Nos lleva a recoger la comida de la mesa. A medida que pasamos la comida a otros en la mesa, ellos también pueden oler el aroma. Parte de disfrutar la fiesta es estar con otros a la mesa, al compartir los platos juntos,
Hablamos sobre lo que vemos, oímos, olemos y probamos. Mi hija trae un tenedor lleno de algo delicioso y dice, tienes que probar esto, es delicioso. Ay, huele como es rico. Estoy aprendiendo que hay tanta belleza para admirar, sentir y finalmente consumir en la mesa de nuestras vidas. Esta belleza se presenta de muchas formas. Deseo compartir algunas de las bellezas que he encontrado que provienen de una larga tradición. Entonces, ¿qué hay en la mesa del banquete? Yo voy a dar unas ideas, pero recuerden que el banquete de tu familia es única. Yo estoy compartiendo de mi familia y cosas que yo he disfrutado, mis hijas han disfrutado, pero esas no son leyes, estas no son las únicas bellezas que hay que probar, pero son cosas que han sido una bendición para nosotros, nos hemos disfrutado y continuamos a disfrutar. Algunas ideas que han ampliado mis horizontes de las materias básicas de matemática, literatura, escritura, ciencias e historia. Existe todo un legado de libros que se han transmitido una y otra vez. Esta categoría de libros se llama clásico o los gran libros es como se llaman. Estos no son libros de texto, casi siempre son historias. Son ricos en vocabulario, maravillas culturales y lo más importante, el desarrollo y contender moral. Lea fábulas a sus pequeños. Lea en voz alta libros clásicos que haya leído o que alguien te leyó en voz alta. Eso ha sido para mí, si no llevan nada de esta charla, solamente leer en voz alta a libros que te han tocado a ti, leer en voz alta a tus hijos, transformará a tu educación en la casa. No se preocupen por los niveles, los puntos, calificaciones y categorías. Hay libertad. Educando en la casa, la mejor parte para mí, después de leer en voz alta, es que hay libertad. Siento que tengo que decir esto acerca de las calificaciones. Es tentador querer asignar calificaciones y puntos, pero al final, o tu hijo lo sabe o no lo sabe. Pídele que le cuentan sobre, si acaban de leer acerca de Mercurio en una historia, piden que te cuentan qué escucharon, qué entendieron. Cuando leen un libro, siempre piden que te cuentan lo que ellos escucharon. Les encantará que te preocupes y quieras saber. O sea, no pide que te digan y tú empiezas a mirar tu celular o a hacer otra cosa mientras ellos te cuentan, sino escucha. Dé la atención a tus hijos cuando ellos quieren decir lo que ellos escucharon. Esa es parte de respetar a ellos como personas. Aprenderán que saber, los niños aprenderán que saber es poder decirle a alguien. Esto les ayudará durante toda la vida. Desarrollarán su propio estilo de narración y ese se convertirá en su estilo de escritura. Esta práctica que acabo de explicar se llama narración. Pueden anotarlo y hay mucho que leer acerca de eso. Existe una rica tradición en todo el mundo de la poesía. Incluso Colombia tiene una rica historia de poesías. Es maravilloso leer poesía con una taza de té.
A mis hijas les encanta leer poesía británica con voz británica, imaginando que también son británicos tomando su té. La música ha sido una parte increíblemente importante de la historia en todo el mundo. Cada país tiene canciones populares y folclóricas que suelen hacer historias que se transmiten de generación en generación. La orquesta ampliará sus horizontes y los de sus hijos en muchos aspectos. Escucharán sonidos, golpes, ritmos que despertarán e involucrarán sus emociones. Puedes estudiar la vida de un compositor y luego escuchar las muchas piezas que crearon, imaginando en qué parte de sus vidas eligieron componerlo y dónde se interpretó. De la misma forma, se puede estudiar la vida de poetas, artistas, inventores, etc. Personas reales que fueron curiosas y abiertas a probar nuevas aventuras en sus vidas. Siéntese al aire libre en la naturaleza. Tome un lápiz y papel y observe algo de la naturaleza. Dibuja lo que ves y observa cosas que nunca antes te habías notado. Escriba preguntas sobre lo que ves. Estas son solo algunas ideas que hemos adoptado y nos ha encantado leer y experimentar como familia. Lo que más me ha gustado de este increíble viaje y la búsqueda de la belleza es cómo esta forma se ha convertido en parte de mí, en parte de mi familia. Me encanta escuchar a mis hijos descubrir y hablar sobre cosas nuevas. Hacemos muchas preguntas y muchas veces simplemente respondemos, no lo sé, me pregunto. Mientras se descubre el aprendizaje con su familia, disfrute de la paz que trae. Admira la belleza que te rodea. Haga preguntas que puede o no elegir en responder. Anoten estas preguntas. ¿Qué noto? ¿Qué observo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué me pregunto? Esa es la segunda pregunta. Y la última es, ¿a qué me recuerda? Con estas tres preguntas, puedes observar cada cantidad de cosas que yo ya he descrito en esta charla. Puede ser una canción folclórica de tu país. Puede ser un baile. Puede ser en la naturaleza. Y lo que yo hago es, con esas tres preguntas, con cada pregunta vamos en una ronda, porque tengo 3 hijas, nosotros vamos en un círculo y decimos todo que notamos acerca de, por ejemplo, un cuadro artístico. Todos tienen el cuadro y estamos mirando al mismo tiempo y nosotros vamos. Yo noto que el Señor tiene cachetes, ¿se dice? Cachetes rojos. Solamente, no es mi opinión, ay, me gusta. No, solamente lo que uno nota. Y vamos ahí, mi hija va a decir, yo noto que él tiene algo en la mano que no sé qué es. La otra, yo noto que el sol está entrando por la ventana de esa forma. Yo noto que hay una sombra aquí y uno va y dale en un círculo hasta que ya no observan más nada. Y luego pasan a la pregunta, ¿qué me pregunto? ¿Por qué será que este señor tiene
esa cosa en la mano. ¿Por qué será que el gatito está acostado en el piso? ¿Está durmiendo? ¿Está feliz? ¿Por qué será? ¿Qué tiempo en el día será que era ese cuadro de arte? ¿Qué tiempo en que pintó la pieza de arte? Después pasamos a qué me recuerda. Ahora sí podemos hacer preguntas o conexiones con cosas que nos recuerdan. Este cuadro me recuerda mucho a Papá Noel. Este cuadro me recuerda mucho una torta de manzana que hacía mi abuela. Realmente nadie debería juzgar lo que uno dice cuando dice a qué me recuerda, porque es algo personal que la persona está diciendo. Pero es chévere escuchar y hacer eso. ¿Por qué será que es tan importante hacer esas preguntas? Al hacer las preguntas, primero yo estoy diciendo a mis hijas que yo quiero escuchar lo que ellas piensan. Yo quiero escuchar lo que ellas notan, lo que ellas preguntan y a qué les recuerda. Y yo también participo porque también tengo mente, alma y espíritu y estoy mirando lo que estoy mirando junto con ellas porque estamos en familia. Y para mí lo más importante que he notado, no sé cuán gran problema es en Colombia, pero ahora mismo en los Estados Unidos estamos viviendo en una era en que uno no observa, sino tiene que tener una opinión sobre todo. Y no solamente tener una opinión, pero querer ir en contra la opinión de los demás. Si alguien tiene otra opinión y recuerda otra cosa, que yo tengo que decirles que va en contra en lo que yo, en que lo que yo me recuerda. Y eso primero es muy triste, pero también tiene que ver con la forma en que nosotros aprendemos a observar, escuchar y respetar a las personas que están haciendo lo mismo que nosotros. Es respetar a la persona y venir con humildad y practicar eso. Pareciera que es algo tan sencillo, pero yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que nosotros empezamos a aprender y a leer, a ver, a escuchar y hacer en grupo, en comunidad. Y en este caso, la comunidad es nuestra familia. Otra forma de completar estas preguntas es completar la frase. Me doy cuenta y terminar la frase. Me pregunto y terminar la frase. Esto me recuerda a y terminar la frase. Bueno, espero que hayas disfrutado yendo conmigo en esta búsqueda de la belleza. Como es de esperar que ahora vean, no hemos llegado a nuestro destino. Continuaremos buscando y encontrando a medida que el mundo se conecta, sintetiza y une el conocimiento en verdad, bondad y belleza. Quiero terminar con unas palabras que dijo Jesús. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llamen y la puerta se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encontrará. Y al que llama, se abrirá la puerta. Y esto es el final de mi charla. Ahora vamos a abrir el espacio para poder pensar, reflexionar
y hacer preguntas, más preguntas. Y ya les digo que muy probable que no voy a tener las respuestas para todo. Espero que hayan entendido esto de mi charla. Bueno, por aquí dice, me encantó tu presentación. No sé si hayan preguntas, si las quieren hacer por el chat, si quieren abrir micrófono, abrir cámara. Bueno, mientras se deciden, Angie, realmente es bien interesante ir encontrando como ese corazón de lo que estamos haciendo en casa, ¿no? Ir encontrando como esa esencia, porque no es algo como estructural, no es algo como de que yo estoy construyendo una casa, sino que estoy formando un hogar. Es algo que va más allá de unos parámetros, de hacer un currículo o de seguir unas pautas. Es realmente encontrar la magia que hay en el corazón de cada familia. Creo que eso ha sido lo más bonito. Y yo siempre lo digo cuando estoy en eventos de las familias de escuela en casa. Yo llevo más de 20 años trabajando con educación. Y en donde más he aprendido de educación es con las familias que hacemos escuela en casa, porque ahí está la esencia y es esa esencia del corazón de cada familia encontrándose, preguntándose, revisándose. Y creo que pude conectar en muchos momentos con eso que tú sentías del temor, de la necesidad de control, de la necesidad de asumir el mismo rol que vimos por años en los colegios o en las instituciones. Y realmente creo que para mí siempre la palabra ha sido desaprender. Desaprender. Pienso que ahí yo les cuento a las personas que nos están escuchando que siempre cuando estamos en los eventos, yo veo a Angeline tejiendo. Angeline teje y pasa horas, a veces cuando son jornadas largas, pasa horas tejiendo. Y siento que eso es lo que hemos ido haciendo con nuestras familias, tejer un nuevo camino, armar unas nuevas redes, crear unas nuevas, crearle sobre todo, entrar a esa esencia de cada familia, qué es lo que como familia quiero transmitir a mis hijos, qué es lo que como familia quiero impactar o cómo quiero generar esa chispa de los procesos de aprendizaje. Carito, ¿querías comentar algo? Sí, quería compartir que para nosotros como familia ha sido, o sea, es súper importante la palabra conectar. O sea, la conexión es como nuestra base para de ahí desarrollar y vivir el día a día. Yo creo que parte de nosotros amar tanto este estilo de vida es que nos conectamos y aprendemos al mismo tiempo, llegamos a acuerdos de familia. Creo que es tan importante, por eso se llama educación en familia, llegar a acuerdos de familia, saber qué es negociable, qué no es negociable, cuáles son nuestros valores, qué hay positivo de nuestra educación, o sea, evaluarnos nosotros mismos como padres, qué fue positivo, qué fue negativo, qué quiero de eso positivo para mis hijos, qué quiero de eso negativo para mis hijos, reflexionar juntos. Yo creo que en todo esto ahí se va fomentando, en estos acuerdos de familia, en este conectar, se van formando todas estas tareas que queremos, la autonomía, estas tareas diarias, los límites, observar mucho a nuestros hijos, observar su comportamiento, sus necesidades, sus gustos, sus fortalezas,
Y muy importante, no olvidar el autocuidado. Es muy importante nosotros como papás y como mamás que estamos al lado de nuestros hijos, que somos su referente, el autocuidado es súper importante. Nosotros también tener nuestros espacios de descanso, tener nuestros espacios de evaluarnos, de estar juntos como papá, mamá, o inclusive si no están los dos, pero tener el espacio de uno reflexionar, de autocuidarse para también cuidar del otro. Pero para mí, para nosotros como familia, creo que, o sea, la palabra conexión lleva todo. De ahí desencadenamos en lo demás. Bueno, los estamos invitando a que abran la cámara, que nos conozcamos. Creo que una de las cosas que siempre hemos tenido claro las tres en este proceso es que no queremos ser un paso a paso, una receta de lo que ustedes deben ser, ni lo que ustedes deben generar con sus familias. Eso lo queremos dejar como supremamente claro, sino más bien como ser un inspirador para que cada uno de ustedes empiece ese proceso de exploración si no lo ha empezado, o lo continúe si ya lo empezó. Angélica, ¿nos quieres comentar algo? ¿Cómo te has sentido? Hola, muchas gracias por este espacio, gracias Angeline. Me dejó como, yo creo que todos quedamos pensando muchas cosas. Muchas gracias por eso, por profundizar un poquito. Yo solo en todo esto siento que soy muy afanada. Todo el tiempo estoy como, vamos, hagamos, no sé qué voy a hacer, algo. Como que eso siento siempre, o sea, como, no, pero cálmate, solo vas a hacer algo pequeño, pero entonces, que, o sea, como que eso es lo que siento. Y como tú dices, pues como persona moderna, tengo eso, como de afán, de hacer mucha cosa, de buscar mucho y pues bueno, quiero como seguir aprendiendo lo que tú dices, buscar eso más profundo sin sentir que estoy haciendo algo improductivo o que eso no tiene sentido, como no, estamos observando y punto, y eso está bien para aprender, para entender, para vivir. Entonces, bueno, muchas gracias, Angeline. ¿Me dejaste más preguntas, seguras? ¡Eso! No, eso está bien. Alcancé mi meta. Gracias, Angélica, qué interesante. Y ver, Angélica, ¿desde qué ciudad es que estás? Bueno, yo vivo en Valledupar, pero ahorita estoy en Bogotá por un tiempo. Entonces, somos también una familia como viajera, entonces siempre estamos andando. Dime. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo uno, tiene 4 añitos. Ok. Estoy con él en ese intento. Un excelente momento para empezar a preguntarte. Fíjate que ayer tuve un en vivo con una psicóloga, Yolima, y ayer me decía ella, ¿en qué momento empieza uno a hacer escuela en casa? Y yo siento que yo empecé a hacer escuela en casa antes de que nacieran mis hijos, porque antes de que nacieran mis hijos ya empecé a pensar que había muchas cosas que no quería el sistema educativo para la formación de mis hijos. Entonces creo que el hacer escuela en casa ni siquiera requiere que yo ya tenga mis hijos ahí, sino que es como voy hilando el pensamiento. Mira qué preciosa esta chica, Lucía. ¿Cómo se llama la nena? Hola, preciosa. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vea, tengo una bebé, tiene 7 años. Grandotota. ¿Cómo se llama esta chica hermosa? Oriana. Oriana. Bueno, y Oriana, cuéntanos, ¿Oriana hace escuela en casa o al colegio? ¿Cómo está? Pues es que es muy perezosita para estudiar, entonces por eso quise entrar para ver cómo es que la vamos a poner a estudiar en casa, aunque sea. Sí, es que fíjate que una de las cosas más lindas de esto es que nos damos cuenta que realmente tenemos hijos más brillantes de lo que nosotros pensamos. Y cuando tú empieces este camino de la escuela en casa, te vas a dar cuenta que ella no es perezosa para aprender. Aprender es una cosa maravillosa. Lo que nos da pereza es hacer las tareas.
Lo que nos da hacer las tareas, es hacerlo formal del colegio, es hacerlo rutinario, pero aprender nos encanta a todos. ¿Cierto que sí? Ese sí. Y como pues ella es con síndrome de Down, pero ella no habla bien, o sea, ella habla muy poquito. Ok. Esa es la idea, que es que por eso pongan a ver cómo le enseñamos para que aprenda a ver. Seguramente que vamos a encontrar los caminos. No le dé pereza hacer las tareas. Sí, o que encuentre una manera más entretenida de hacer algo más de aprendizaje que no sea hacer tareas, porque es que yo ese tema de las tareas, ¡ay, Dios mío! Cada vez que yo recuerdo que a mí me decían tarea, yo empezaba a bostezar. Y veo a mis hijos iguales, les dicen tarea o nada académica y uno empieza, y eso es una cosa como que uno siente que se va a morir del aburrimiento. Pero aprender no tiene nada que ver con eso. Cuando uno está aprendiendo, uno está gozando, hay una chispa diferente. Te vas a dar cuenta que vas a ir encontrando esa chispa, Lucía. Gracias por compartirnos. Bueno, no sé quién más quiera aportar. Liz Fabiola, Gislaine, Melfe, Lizeth, William. Chao. Caro, ¿tú querías hablar? Qué pena, ¿sí? ¿Tenías la mano levantada o te quedó levantada? No, se me quedó levantada la mano. pero es tan lindo como uno se da cuenta cuando entra uno en este estilo de vida, que uno no lo sabe todo, que uno aprende todos los días, que uno aprende tanto con los hijos que le siguen enseñando a uno. Y esto de las tareas, alguien hace unos par de días me decía, pero tu hijo, ¿a quién le responde? ¿A quién le responde? Y las notas, ¿a quién le responde? Entonces yo le decía, ¿cómo así? ¿A quién le tiene que responder? Él se tiene que responder a sí mismo, a nadie más. Y es más, ama tanto todo lo que hace que él no ve tareas, él ve que está investigando, que está aprendiendo más, que quiere saber, que quiere conocer lo que hace, no es que está en una tarea. Y bueno, en nuestra filosofía del conocimiento es ese. Tenemos un comentario de Sandra, Cari. Perdón. Ya. Dale, ya continúo. Sandrita, abre el micrófono, por favor. Bueno, me disculpan que no abra la cámara porque estoy en pijamada. Hagamos pijamada, Sandra, eso no pasa nada. Entonces, bueno, mis hijos ya están grandes. Desafortunadamente antes no supe de este tema de educación en casa. Mis hijos ya están, uno se gradúa ya de la universidad la otra semana y el otro ya está en la universidad. Soy médico, pero bueno, amiga de Angelín. Y quizás, bueno, no tengo nietos, en este momento no tendría, digamos, a quien enseñar o con quien crecer en la casa, pero no sé, me entra una duda en que si uno no puede igual en casa enseñar a otros. Por ejemplo, apoyar desde el conocimiento de pronto adquirido de la manera tradicional, ¿verdad? Apoyar a otros en casa. No sé si esa experiencia ustedes la han tenido o simplemente es enseñando a los hijos, digamos. Entonces, no sé, me parece súper interesante el tema y por eso estoy en este momento conectada con esto. Sandrita, las familias que hacemos escuela en casa nos apoyamos precisamente de otros saberes y de otras personas que tienen otros saberes. Nosotros nos inventamos, por ejemplo, un espacio los martes con la comunidad escolar que venimos trabajando, que se llama Yo Comparto. Y en ese espacio vamos a invitar personas, tanto profesionales como personas que tengan oficios diversos, a que compartan saberes. Y hay miles de formas, Sandra, donde puedes empezar a compartir tu saber, si eres profesional o si no eres profesional, si tienes
hay lugares, algunos de voluntariado, puedes empezar a generar opciones de enseñar en tu comunidad. Es ir abriendo esos espacios. Mañana les voy a comentar, por ejemplo, que mis hijos están en Scout, que para mí ha sido una opción de vida maravillosa. Y en Scout permanentemente están recibiendo personas de todas las edades para apoyar los procesos formativos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Entonces, hay muchos espacios comunitarios donde tú puedes aportar ese conocimiento que tú tengas y que seguro le va a servir a muchísima gente y vas a dejar un legado bien, bien lindo. Y Sandra está aquí en Barranquilla. Excelente, la podemos invitar. Olga, ¿quieres comentarnos algo? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué has pensado? ¿Qué te dejó pensando todo esto? No, yo estoy feliz, motivada cada día más. Yo inicié en marzo el homeschool con mi niño de 6 años, ya pronto a cumplir 7 en noviembre. No sé si recuerdan el diagnóstico de Emilio, que es un niño TEA, pero me basaba mucho en lo que decía Angelina, recordando cuando lo de los libros. Y precisamente la semana pasada nos pasó que todas las noches quería que le leyéramos el mismo libro, hasta que se lo aprendió página por página y letra por letra. O sea, nos dejó así, Wow. sorprendidísimos. Entonces nos basamos más en las habilidades de él, porque tiene muchas, le cuesta otras cosas, más como sociales, comunicativas, pero yo feliz, no he dudado en la decisión que hemos tomado en familia de tenerlo acá, educarlo acá. Hemos aprendido de muchas maneras. Le gusta que le lean mucho de varios temas, le gusta que le lean de anatomía, de planetas, de otras cosas, porque le cuesta mucho de pronto la escritura o conformar palabras, pero aprende de otras maneras. De hecho, nosotros llegamos de viaje la semana pasada y fue una experiencia maravillosa. Siempre hacemos una planeación cuando vamos a salir con él, a los sitios que vamos a ir, como para anticiparnos pronto a alguna crisis, a algunos cambios bruscos para él. Pero nos dejó anonadados, o sea, él se sentía tan seguro con nosotros el trabajo en equipo, que una vivencia de un niño chico de 6 años haciendo rafting en un río, que fuimos a San Gil a hacer el rafting, a hacer espeleología en cuevas, o sea, fue una cosa de impresionante, impresionante, y todo eso para él pues es un aprendizaje y de todo aprende. Entonces pregunta que el murciélago, que no sé qué, que una cosa y lo otro. Entonces yo sí sigo con esto, muy motivadas con ustedes, contenta, feliz, y cada día que aprenda más es mejor para todos en comunidad. Con muchas preguntas también, ¿no? Porque sigo aprendiendo cada día. Fíjate que yo llevo muchos años como directora de la Fundación Unicornio, ya la fundación lleva 16 años, y cuando empecé con el tema de escuela en casa, yo decía, tan chistosa, llevo más de 20 años tratando de que los niños vayan a la escuela y ahora los estoy sacando. pero más allá de eso, he ido entendiendo que el tema es que hayan opciones, porque hay familias para las que la escuela en casa por ahora no es una opción, y es bueno tener opciones educativas y que hayan colegios. O sea, a veces la gente tiene la idea de que las personas que formamos en escuela en casa odiamos los colegios y los detestamos. Yo soy fanática, yo dentro de un colegio, a mí me encanta el olor de un colegio, me encantan los niños corriendo, me encanta ver ese ruido, la dinámica, las actividades, los docentes, amo todas esas experiencias, pero también de pronto el camino que he tratado es de que hayan opciones para todos y a veces, sobre todo cuando hay niños con discapacidad, es muy triste ver cómo los colegios terminan encasillándolos, terminan las mamás en unas situaciones muy tristes donde ellas mismas creen cosas negativas de sus propios hijos y dicen, no, es que él es el que está fallando, es que él es el que tiene el problema. Y realmente por eso se habla de las barreras para el aprendizaje, porque son barreras que hay en la sociedad y que no nos permiten ver lo maravilloso que es cada uno de estos niños, porque cada uno tiene un camino para aprender. No hay nadie tonto, no hay nadie que no sea inteligente, todos tenemos posibilidad de aprender y la educación jamás debería
cuadricularnos a pensar que un niño es o no es, o podríamos llevar horas mirando lo tonto y lo arbitrario que es esto de darle notas a un niño. O sea, es absurdo esto de decirle a un niño tú vales 4.5, o vales 5, o vales 8, o vales 9, cuando son valiosos, somos seres valiosos y no necesitamos que nadie nos evalúe de esa manera o nos diga exactamente porque nadie, imagínense, hiciéramos una evaluación ahorita para saber cuántos entendieron todo lo que dijo Angelina. Y entonces, de acuerdo a eso, pues hay personas que se quedarán pensando y mañana, pasado mañana, en un mes les hizo clic y dicen, oye, ahora sí entendí lo que dice Angelina. O hay otras personas que lo entendieron bien, pero mañana lo olvidan. Entonces, ¿cómo puede uno valorar realmente la magia del aprendizaje si el aprendizaje es algo permanente, activo, que nos debe impactar la vida? Entonces, gracias, Olga, por tu comentario y qué chévere lo que te podamos apoyar también, súper chévere. Estás en Bucaramanga, ¿no? No, yo soy de Bucaramanga, pero vivo en Cajicá, Cundinamarca. Ya hace 10 años estoy en Cajicá. Bueno, usted fuiste al frío, sí te veía con chaquetita. Sí, está haciendo frío. Dale, Olga. Bueno, ya vamos casi terminando. Angie, no sé si quieres compartir algo más, si quieres hacer alguna otra pregunta. O alguien más quiere preguntar. Yo creo que Angie, vamos a tener sueños con Angie. Todos vamos a estar hoy soñando cosas, preguntas. Porque cuando a uno le remecen todo ese tipo de telarañas, a mí me pasa que yo en las noches empiezo a dar vueltas. Y me empiezan a dar vueltas los pensamientos y como en la madrugada empiezo a encontrar respuestas de cosas que me pregunté durante toda la noche. Quería comentar algo. Creo que al escuchar aquí que hay varias familias que han decidido, ya decidieron que querían educar en la casa y algunos que han sacado sus hijos del colegio. Algo muy importante porque hablamos del por qué. Y yo sé que Pilar va a hablar de eso mañana, esa parte emocional. Es muy importante empezar con el amor y no con el miedo. Porque cuando empezamos con el miedo, y hay muchas razones que yo tengo experiencia en estar con muchas familias que han educado en la casa, han hecho homeschooling, y se nota muy fácilmente los que han elegido hacerlo por miedo. Puede ser por muchas razones, puede ser que hay bullying en el colegio, problemas con su hijo, quizás tiene una condición, algo que ha pasado y ahora están en la casa, entonces es no resolver y no contender y no sanar de lo que ha pasado con el colegio o hasta con la experiencia que uno ha tenido en el colegio que ha sido doloroso y no ha sanado. Y te digo que podemos huir, pero sigue ahí ese problema, sigue ahí esa inquietud y ese miedo. No podemos inventar muchas cosas, pero si no contendemos con la razón, el por qué estamos educando, si es puramente porque es la última opción que tengo y tengo que sacarlo, bueno, no estamos empezando bien. Entonces, quería agregar eso un poquito porque yo he escuchado que varios de ustedes ya han empezado, ya han sacado sus hijos del colegio, quizás han tenido varias experiencias de no pasar por el trabajo de sanar de lo que ha pasado. Y voy a dejar en eso porque yo sé que Pilar va a hablar de eso mañana, pero eso está muy conectado
con la filosofía que nosotros encontramos, el propósito que encontramos en educar en la casa. Excelente, Angie. Sí, es una mirada de mirar el pasado sin miedo, ¿sí? Y explorar también esos sentimientos que hemos tenido. A mí también, yo siento que un poco lo que les decía ahora, yo inicié escuela en casa, creo que desde que estaba en el colegio, porque la pasé mal en el colegio. Tuve muchas situaciones de bullying, la pasé muy mal. Y siempre, nunca creí que hubiera la opción de decir no quiero estudiar en el colegio. O sea, nunca tuve esa opción. En mi casa eso no estaba ni siquiera pensado que yo pudiera ni siquiera decir en dónde quería estudiar. Era esa mi opción y no había otra opción. Entonces, cuando me encuentro con todas las opciones que tienen los niños en este momento, y en mi proceso como psicóloga educativa en instituciones veo sufriendo a tantas familias con tantos niños, porque hay un sufrimiento latente, o sea, veo niños medicados para ansiedad, medicados de miles de maneras, por ansiedad, por depresión, y veo las familias que se sienten tan impotentes y que aún habiendo tantas opciones no las ven, o están tan llenos de miedo de enfrentar esas otras opciones, porque además, y eso un poco lo vamos a hablar mañana, hay una presión social impresionante cuando tú tomas decisiones de esto. Entonces, hacer escuela en casa requiere valentía, hacer escuela en casa requiere un toque de locura. Nosotros cuando nos reunimos encontramos tantas cosas similares en nosotras, que en nosotras y en nosotros, porque esto no es de solo de mujeres, sino que también hay hombres y nos encontramos esos toques de locura de todos. O sea, nosotros no empezamos a escuela en casa porque somos normativos, empezamos a escuela en casa porque muchas veces nos dijeron son las ovejas negras de la familia, el champú, usted tiene una teja corrida, y qué rico tener esas tejas corridas, qué rico que tengamos esa posibilidad de ser diferentes, de no pensar siempre de la misma manera. Creo que eso es lo que ha transformado el mundo, dejar de pensar que solamente hay un camino, y cuando les mostramos a los niños tantos caminos maravillosos de aprender, nos damos cuenta que ningún niño es perezoso para aprender. Aprender jamás va a generar pereza, aprender es una cosa mágica, aprender es una cosa que llena de vida, que llena de alegría, que no puede ser tedioso, que no puede ser aburrido, que puede que requiera disciplina, que puede que requiera compromiso, que puede que requiera mucha seriedad en muchos momentos, pero que jamás, o sea, aburrir y aprender no debería estar en la misma frase. O sea, no debería ser. O profesora aburrida, eso no debería existir. O sea, si yo le digo, cuando doy conferencias a las docentes, le digo, si tú te pones a hablar con tu novio y tu novio se queda dormido, o cambia de novio o cambia de discurso, porque entonces tienes que empezar a pensar qué es lo que está pasando, que hay algo que hay que empezar a dinamizar, o tu discurso o realmente no concuerdas con esa pareja. Pero sí, bueno, mañana tenemos muchas cosas de qué hablar, vamos a tener 2 horitas apenas para esto. Ojalá que mañana también pues estén dispuestos a abrir sus cámaras, los que no se atrevieron a abrirlas hoy, que nos conozcamos. O sea, esto más allá de este espacio, nuestra pretensión, como les decimos, es poder acompañar familias, porque hubiéramos querido tener quien nos hubiera acompañado en ese proceso. Y nos tuvimos a nosotras, nos hemos tenido ese apoyo, pero sería rico que otras familias que de repente tienen tanto miedo de arrancar este camino, pues tengan una mano amiga donde acudir, y tengamos como generar preguntas y resolver de pronto algunas preguntas también interesantes. Melipep, ella se fue a cambiar, ella dijo, o se bajó la cámara para que no sea la pijama. Por aquí estamos en pijamado, ya las he empijamado 2 veces y tuve que cambiarlas otra vez. ¿Dónde estás, Melipep? ¿Tienes gemelas? Sí. Miércoles. Y por eso ahorita estaba intentando dormir, la gente tenía la luz apagada, pero no, misión imposible. Saben que tú estás activa, así que no hay forma.
Sí, lo intenté, definitivamente. Entonces, ¿En qué ya ciudad estás, Melibet? aquí en Barranquilla. Sí, en Ah, Barranquilla. qué chévere, con ese calorcito delicioso que tenemos Sí, estos días. sí, está bien delicioso el calor. Bueno, ¿y vas a hacer escuela en casa con tus hijas? ¿Tienes más hijos? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo tengo un niño de 5 años y con él, pues yo empecé escuela en casa desde que nació, pues nunca lo he llevado al colegio. Y pues desde el principio, pues como lo fui conociendo, bueno, para mí, pues, ¿verdad? Mamá primeriza era nuevo todo. Y un choque que tuve fuerte fue lo de las pataletas, lidiar las primeras pataletas a los 2 años. Me di cuenta que su carácter es un poquito fuerte. Y bueno, también en el caso de mi hijo, él no le gusta mucho escribir ni mantenerse sentado. Él es bastante de manualidades y le gusta muchísimo la plastilina. De hecho, por mi casa, en mi casa por todas partes hay plastilina. Cuando me baño sale plastilina. Piso plastilina, mis zapatos tienen plastilina, bueno, todo en casa. De pronto lo que hay que reparar a veces ya parece reparado, pero con plastilina. Entonces él con la plastilina hace casi que todas las cosas. Ya eso pertenece a nuestra canasta familiar. Entonces me di cuenta que era bastante artístico y me llamó mucho la atención que a través de la escuela en casa, pues yo podía potenciarle a él habilidades artísticas que de pronto en la escuela no iba a, o no le iban a tener, porque conozco profesoras en mi familia, hay docentes, entonces me decían, él no está escogiendo el lápiz porque él lo coge así, no lo coge, él no coge el lápiz bien, no hace esto, no hace esto otro. En el colegio tiene que quedarse sentado y él vive moviéndose para todos lados. Entonces, pues yo quise como evitarme algunas cosas y dije, voy a probar en casa. Conocí la comunidad Escole, estuve asistiendo cuando no tenía las medillitas y me di cuenta que le gustaba mucho, insistí en eso y tuve también muchos contras, porque pues en la familia todo el mundo asiste al colegio. Entonces el hecho de que el niño no asistiera al colegio, pues a papá le generaba mucha frustración y no entendía. Y la familia, ¿y cuándo lo vas a mandar al colegio? ¿Y cuándo va a hacer esto? ¿Y cuándo? Y aunque el niño súper brillante ya está multiplicando con 5 años, o sea, ya sabe contar números grandes, suma, resto, o sea, cosas que él ha aprendido también porque él es muy autodidacta. Aunque estén viendo todo eso, siguen pensando que el colegio es lo que va a ayudar a que él sea una mejor persona, aunque sea un buen profesional. Entonces, en ese proceso, cuando ya nacen las pequeñitas, me sentí un poco perdida porque cuando ya vienen hermanos, ellos tienen como un retroceso en algunas cosas, ¿ya? Entonces, me tocó volverlo a bañar, volverlo a darle comida, volverlo a peinar, o sea, como si fuera otro bebé. Entonces, eso te pasa porque no lo has dejado que vaya al colegio, eso te pasa porque no lo dejaste que fuera independiente, porque todo el tiempo contigo. Entonces, digamos que pienso que este espacio podría reafirmarme, porque ahora mismo no puedo asistir a la comunidad, ni puedo reunirme con otros padres, y como tampoco a veces con las mellitas no puedo estar en actividades con él como lo hacía antes, ni solo puedo darle ideas, pero él a veces quiere, pero hazlo conmigo, yo le digo, no puedo, porque tengo a las niñas, ellas se ponen a llorar. Entonces, bueno, está ese tema de que ahora por las niñas no me ayudas. Y bueno, yo quería también a través de esto como reafirmar eso y encontrar ahora mismo en todo esto las estrategias para seguirlo haciendo y cerrar los oídos a los opinólogos que siguen diciendo que por qué no lo metí en el colegio a tiempo, que ahora ya no puedo, que cómo voy a hacer y demás cosas. Pero sí ha sido una aventura y me he dado cuenta, como decían, ¿verdad? Cuando decían ahorita que sabemos que tenemos hijos talentosos cuando los educamos en casa. De pronto mi hijo no escribe como escriben todos los niños, pero ya escribe de corrido, escribe a su manera, es su manera de tomar el lápiz, pero lo que él hace, súper pequeño, hizo las fases de la luna en plastilina, una cosita así, una cosita súper chiquitica, le quedó hermoso.
yo se lo mostré al papá y le dije, mira lo que hizo, o sea, se le ocurrió, hizo las fases de la luna en plastilina y me pareció maravilloso, pero son cosas que solo entendemos las mamás, que educamos en casa y que estamos viendo como un talento y no como que está perdiendo el tiempo. Entonces, total, porque estamos partiendo de las habilidades, o sea, es que sí, mira, yo soy neuropsicóloga y una de las cosas que enseño en clases de neuropsicología es que si nosotros hacemos test a 1000 adultos, vamos a encontrar que todos los 1000 adultos tenemos problemas neuropsicológicos, o de memoria, o de concentración, o de atención, o de miles de cosas. Entonces la magia de la neuropsicología no es encontrar fallas, la magia de la neuropsicología es encontrar habilidades, encontrar caminos, encontrar lo maravilloso que es cada uno de los niños y cuál es el camino de aprendizaje que debe tener. Pero la neuropsicología de base y la que le enseñan generalmente en las universidades a los profesionales son encuentre la falla, dónde está lo que no hace, qué es lo que no tiene. Y encontrar fallas es súper fácil, o sea, cuando uno se vuelve evaluador, o sea, uno llega y encuentra como la que va y supervisa si la cocina quedó limpia, o sea, uno da una mirada y dice, mira, aquí quedó sucio, aquí quedó sucio, aquí quedó sucio, o sea, encontrar fallas es súper chévere. Lo bonito es encontrar cosas positivas, eso es lo maravilloso, eso es lo interesante, y ver cómo cada uno de nuestros hijos es mágico, es maravilloso, tiene unas cosas espectaculares, y ver esa maravilla en cada uno de ellos sin desconocer que hayan, obviamente que hay que tener límites, obviamente que hay que mejorar algunos aspectos, pero ver esa esencia que hay en nuestros niños. Esa es la invitación que tenemos estos 3 días. Gracias a todas las personas que están acá, a las personas que van a ver el video en diferido, porque algunas me dijeron, no me puedo conectar porque esa es la hora más terrible para mí. Estoy durmiendo niños, estoy haciendo teteros, estoy haciendo 1000 cosas, pero seguro que lo van a ver en diferido. Y bueno, muchísimas gracias y ojalá que sea este el primero de muchos espacios. Y nos vemos mañana a las 7 de la noche. No sé si Angie y Caro quieren decir algo para finalizar. Solo que fue un gusto compartir con ustedes y siempre me alegra mucho poder compartir porque en algún momento otras mamás compartieron conmigo y me ayudaron, me animaron, me dijeron que sí puedes y espero que nosotras podemos ser esas mujeres aquí en tus vidas también. Carito, gracias Angie. Sí, lo mismo. Aquí estamos para acompañarnos y para seguir descubriendo este mágico mundo de educar en casa. Bueno, muchas gracias para todos. Feliz noche. Gracias por estar acá y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Chao. Un abrazo. Un abrazo, Chay. Todavía pueden invitar a más mamás y que tienen personas a las que quieran invitar, las pueden invitar para las jornadas, las otras 2 jornadas, y recuerden que esta queda grabada, así que no hay ningún problema. Ajá. Todos, chao. Buenas noches. Entonces, Dios bendiga, feliz noche. Y que sí, porque sí, hay muchas preguntas muy buenas para uno hacer, pero ya se nos fue el tiempo. Bueno, mañana tenemos otro espacio de preguntas. Chao, chao. Bueno, chao, feliz noche.